Y vamos a estar leyendo todo el capítulo de Jonás, capítulo 1, hermanos. Y nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos, para leer la palabra de Dios. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 17. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Jonás, hermanos, es un libro muy corto. Solamente trae 4 capítulos con muy pocos versículos. No hay tantos detalles en la vida de Jonás en la Biblia, solamente nos dice que era hijo de Amitai, que probablemente, dicen los historiadores, que vivió alrededor del 780 después de Cristo, contemporáneo del profeta Amós. Pero a pesar de ser un libro tan corto, hermano, Jonás nos enseña algo muy interesante. Gracias, hermano. Que conforme vamos leyendo el texto nos damos cuenta de varias cosas que suceden en esta escena que se relata en el libro de Jonás. Y este escenario, hermanos, se desarrolla donde el Dios soberano, en donde Dios se declara soberano por encima de todos y por encima de todo. Jonás nos enseña cuál es la naturaleza del ser humano y cuál es su ego sobre Dios muchas veces, o que intenta pasar por encima de Dios. Aquí podemos ver a un Jonás soberbio, arrogante, orgulloso, donde su voluntad quiso prevalecer por encima de la voluntad del Señor. Pero este libro nos enseña, hermanos, que Dios es soberano
y cuando la soberanía de Dios trata con nuestra voluntad, puede ser fuerte. Ese tema se llama, hermanos, cuando la soberanía de Dios trata con mi voluntad. Y vamos a estar viendo, hermanos, cómo Dios muchas veces puede aplastar nuestra voluntad cuando ésta se opone a la de Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno. Gracias por los himnos, por las actividades que acabamos de hacer para glorificar tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, te rogamos que abras nuestro corazón, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra quede grabada en nuestros corazones para poder aplicarlo en nuestro diario vivir, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo y que tú y únicamente tú seas exaltado en esta tarde. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Jonás, hermanos, nos revela algo que ya sabemos desde las Escrituras, desde Génesis. La voluntad de Dios, hermanos, con la que Dios creó al hombre y al ser humano era para su gloria. Dios no creó a Adán, a Eva, para que no tenía algo mejor que hacer o porque no tenía con quién platicar, sino porque Dios quería mostrar su gloria a través de la creación. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, hermanos, lo hizo para la alabanza de su gloria y su voluntad era que el ser humano viviera para siempre en su soberana voluntad. Pero sabemos lo que pasó con Eva y sabemos lo que pasó con Adán. Cuando Satanás, hermanos, habla con Eva, apeló ¿a qué cree, hermanos? Que la serpiente apeló a Eva, a sus emociones, a su yo interno. Si usted va a Génesis, hermano, no vamos a ir ahorita por tiempo, pero quiero ponerlos en contexto. Ay, disculpen, hermanos, traigo la garganta demasiado seca. Cuando usted ve a Satanás hablando con Eva, hermanos, podemos ver a un Satanás o una serpiente apelando a las emociones de Eva o a la voluntad de Eva. Fíjese cómo le dice Satanás a Eva, con que Dios os ha dicho que no comas de este árbol. No, dice Eva, es que no podemos comer porque Dios dice que si comemos vamos a morir. Entonces Satanás apela a sus sentimientos haciendo mentiroso a Dios. Dice, no es cierto, no van a morir. Más bien lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan que si comen de ese árbol ustedes serán igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y la voluntad de Eva, el yo de Eva fue envuelto y eso lo llevó a desobedecer a Dios. Es decir, Eva ambicionó ser como Dios. Pues sí es cierto, si yo puedo ser como Dios, pues le voy a dar una mordida. ¿Qué tan malo puedo ser? Y a partir de entonces la voluntad del hombre quedó dañada, la voluntad del hombre quedó afectada por el pecado. Y aunque ciertamente tenemos una libertad de elegir, tenemos libre albedrío, casi más bien nuestro libre albedrío se inclina hacia que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando vemos, hermanos, el libro de Jonás, aquí vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos, hermanos, es que Dios le declara la voluntad a Jonás. La voluntad de Dios es declarada cuando le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le estaba declarando a Jonás cuál era la voluntad que él tenía. Tenemos que entender de que Dios había llamado a Jonás como profeta y la labor del profeta era pregonar salvación o juicio o alguna advertencia. Y Dios le estaba diciendo a Jonás, es mi voluntad que tú te levantes y vayas y pregones contra Nínive. No estoy preguntándote si quieres, es un mandato que te levantes y vayas. Dios inicia con Jonás, hermanos, dándole esa ordenanza y ese mandamiento a Jonás. Y a lo largo de la historia, hermanos, Dios nos ha llamado a escuchar la voz de Dios y a obedecer su voluntad. Como les decía, Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, la voluntad de Dios era que él viviera para siempre en íntima comunión con Dios. Si usted va al relato de Génesis, ellos no tenían necesidad de ningún intermediario para hablar con Dios. Dios hablaba directamente con el hombre y esa era la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice Génesis 2:15 al 17, hermanos.
Dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la voluntad de Dios desde un inicio: que el hombre viviera para siempre, que el hombre no comiera de ese árbol, que el hombre tuviera una comunión con Dios. Con Jonás, hermanos, no fue la excepción. Dios declaró su voluntad a Jonás: esta es mi voluntad, que predique salvación a Nínive. Pero hermanos, más adelante, conforme se va desarrollando la trama de Jonás, vemos algo muy triste. Y eso nos pasa al punto número 2. La voluntad de Dios es ignorada. Al igual, hermanos, que el hombre, Dios ha mostrado a lo largo de su historia cuál es la voluntad de Dios para con la humanidad, el ser humano también ha demostrado ignorar la voluntad de Dios durante toda su existencia. Chéquese ahí el versículo 3 de Jonás. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que paría para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, hermanos, lejos de gozarse por la voluntad de Dios, lejos de gozarse porque había sido elegido para llevar pregón a una ciudad perdida en el pecado, una ciudad donde la maldad ya había llegado a la presencia de Dios, Jonás se enfureció y en vez de hacer caso a la voluntad de Dios, decidió ignorarla. Decidió ir a comprar un pasaje, agarrar sus chivas, subirse al barco e irse, pretendiendo que así podría escapar de la voluntad de Dios, pretendiendo que así podía esconderse de la voluntad de Dios, del mandamiento de Dios. Y aquí nos demuestra, hermanos, a un ser humano soberbio, a un ser humano arrogante, a un ser humano orgulloso, como éramos nosotros, hermanos. Jonás demostró que el ser humano sigue afectado por el pecado y que muchas veces nos dejamos doblegar por nuestra propia voluntad. Jonás prácticamente al huir, hermano, le estaba diciendo: ¿sabes qué, Dios? A mí no me importa tu voluntad, a mí no me importa que se pierdan los impíos de Nínive, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que a mí mejor me parece y no me importa tu voluntad, me largo. En cristiano así sería, hermanos. Prácticamente es lo que estaba demostrando Jonás, que no le interesaba cumplir la voluntad de Dios. ¿Le parece familiar esa historia? Tal parece, hermanos, que lejos de que Jonás se gozara por predicarle a los de Nínive, él deseaba la destrucción de Nínive. Investigando aquí, hermanos, es interesante que Jonás no quería que la salvación llegara a Nínive porque no puede, políticamente Nínive era el enemigo natural de Israel. Eran dos naciones enemigas, hermanos. Y aparte, Nínive tiene una fama bíblica terrible. Si usted va a Nahum capítulo 3 y versículos 1 al 4, el profeta Nahum llama a Nínive la ciudad sanguinaria. Porque había mucho pecado, mucha violencia, mucha maldad. Dicen los historiadores que Nínive arrasaba con todo y que podía ser montañas con cabezas ensartadas en estacas de las conquistas que ellos hacían. Era una ciudad espantosa y probablemente por ser enemigo de Israel, Jonás no quería predicarle a Nínive. Era como, pues que se pudran, que en fuego si es necesario. Y por eso Jonás agarró sus chivas y se fue, hermanos. Pero lo que probablemente a Jonás se le olvidó es que Dios es soberano, hermanos. Que a Dios no se le escapa nada ni nadie. La palabra de Dios dice que irrevocables son sus dones y su llamamiento. Dios había llamado a Jonás para una misión. Dios había declarado su voluntad a Jonás y lo que él quería que hiciera. Jonás decidió ignorarla, pero Dios tenía preparado algo duro para él. Eso nos lleva al tercer punto, la voluntad de Dios, hermano. Y escúchemelo bien y grábeselo bien en su cabeza. La voluntad de Dios siempre se cumplirá.
con o sin nosotros, a pesar de nosotros, a pesar del mundo, a pesar de todo lo que usted puede imaginarse, la voluntad de Dios siempre será llevada a cabo. No importa si usted se opone, no importa si los gobiernos se levantan y se oponen, la historia ha demostrado que nadie ha podido contra la voluntad de Dios, ni siquiera Faraón. A Jonás se le olvidó que estaba tratando de escapar de un Dios que creó el cielo y la tierra, hermanos. A un Dios donde la Biblia dice que aunque yo me vaya a lo más alto, a lo más profundo, incluso en el Seol, aún ahí estará tu mano. ¿De dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Y a Jonás se le olvidó esto, hermanos. ¿Acaso Dios no es capaz de cumplir su voluntad? Por supuesto que Dios es capaz de cumplir su voluntad, hermanos. Y Dios actuó en consecuencia a la desobediencia de Jonás. Fíjese lo que quiero que vaya, hermanos, a Job. Ahí en Jonás 4, versículo 4. En Jonás 1, versículo 4 al 12. Y Dios, hermano, no iba a permitir que cualquier persona se opusiera a su voluntad. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Tenemos que notar algunas cosas, hermanos. Jonás no solamente escapó de Jehová, sino que quiso ignorar totalmente a Dios, agarró sus chivas, se subió al barco y no quiso ser luz en medio de los paganos. Aquí notamos, hermanos, que en la Biblia iban algunas personas que no conocían al Dios verdadero y adoraban a dioses falsos. Y entonces, en su afán de ignorar la voluntad de Dios, él decidió irse allá abajo en el barco y quedarse dormido. Incluso probablemente ni se había dado cuenta que había una tormenta que iba a acabar no solamente con su vida, sino con la vida de sus compañeros. Y a partir de ahí, hermanos, Dios empieza a mandar una disciplina a Jonás, enviándole una tormenta. Y no solamente iba a enviarle una tormenta, ¿sabe qué iba a hacer Dios? Lo iba a avergonzar públicamente. Por la situación, aquí vamos leyendo, hermano, en el versículo 6, Dios lo saca a flote y saca públicamente su vergüenza, y Jonás se vio obligado a reconocer su condición y el por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Dice el versículo 6, que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y probablemente él no quiso hablar, no quiso hacer nada. La Biblia no da detalles, pero es probable que Jonás se quedó estático, no quiso declarar nada, que tuvieron que llegar a echar suertes. Me imagino estos hombres dijeron: bueno, si no quiere hablar, vamos a echar suerte y a quien le caiga ese es. Y dice la Escritura que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios estaba avergonzando públicamente a Jonás, Dios lo estaba sacando a relucir su pecado. La desobediencia, el deseo de no cumplir la voluntad de Dios. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquí ya no le quedó remedio a Jonás más que declarar la verdad. Ya Dios lo había sacado a flote, ya Dios lo había avergonzado públicamente, por así decirlo. Los hombres, dice la Escritura, que temieron en gran manera. Pero Dios, hermanos, bueno, más que avergonzarlo públicamente, hermanos, Dios estaba disciplinando a Jonás. Dios estaba permitiendo que ciertas circunstancias pasaran porque tenía que enseñarle a Jonás una lección. Tenía que enseñarle a Jonás que Él es el Dios verdadero y que no hay voluntad que no pueda ser ejecutada. Dios utiliza, hermanos, circunstancias para disciplinar a Jonás, y no solamente para eso, sino que aún en medio de esa rebeldía de Jonás, aún en medio de esa circunstancia, Dios glorificó su nombre, Dios reivindicó su nombre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que causó temor en esos hombres paganos que estaban sacrificando y adorando a sus dioses que ellos temieron. Y empieza la disciplina del Señor. ¿Qué haremos contigo?, dicen los hombres. Y Jonás dijo: pues échenme al mar.
Y estos hombres quizá le daban miedo echar al mar, hermanos. Imagínense, una tormenta del mar no era cualquier cosa. Y dice la escritura que ellos no le hicieron caso a Jonás y trataron de amarrar la nave para que la nave, y cada día más y más el mar se enfurecía contra ellos. Parecía que la nave se iba a partir y no le quedó otro remedio pues que echarle al mar. Y cuando lo echan al mar, la tormenta se calma. Y estos hombres, dice la Biblia, que vino sobre ellos un gran temor y adoraron a Jehová y le ofrecieron sacrificios, versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Dios glorificó su nombre a pesar de la rebeldía de Jonás. Aún en medio de la rebeldía, Dios utilizó esa circunstancia para glorificar su nombre y para dejar en claro que no existe hombre alguno que pueda pisotear su soberana voluntad. Y Dios, hermano, le tenía un gran pez que se le iba a tragar durante 3 días y durante 3 noches. Lo que la Biblia nos enseña, hermanos, aquí es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado, hermanos. Dice Gálatas, el libro de Gálatas 6, 7 al 9, hermanos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios le dio una lección a Jonás, hermanos, y le mostró benevolencia y misericordia, pero Dios tuvo que humillar a Jonás para hacerle entender su rebelión y su desobediencia, y que su voluntad no estaba por encima de su soberana voluntad. ¿Y qué podemos aprender del libro de Jonás, hermanos? Pues que nosotros no podemos tampoco ignorar la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios. Nosotros también actuamos como Jonás, hermanos. Somos rebeldes, somos orgullosos, queremos hacer nuestra propia voluntad sin importar la voluntad de Dios. Y creemos como Jonás que a Dios lo podemos engañar. Creemos como Jonás que podemos escapar a su voluntad y hacer lo que nos plazca. Y hermanos, estamos en un grave error, porque la voluntad de Dios tú no la podrás ignorar jamás. Dice Gálatas 6:7, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosecharás. Hermano querido, si tú estás sembrando desobediencia en tu vida cristiana, vas a cosechar disciplina más temprano que tarde. Jonás tuvo que experimentar la humillación de Dios cuando sacó a flote su desobediencia, y cuando no le quedó más remedio que decirle a los hombres, échenme al mar, y el mar se va a quedar quieto. Tenía que pagar la consecuencia de su desobediencia, hermanos. Y ahí Dios estaba dejando en claro su soberanía. La soberana voluntad de Dios estaba tratando la voluntad de Jonás. Pero tuvo que pasar circunstancias adversas. Tuvo que ser echado a un mar embravecido. Y todavía el pez lo estaba esperando con un grande hocico donde se lo iba a tragar enterito. Hermanos, es importante que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para obedecerla, porque Dios, más temprano que tarde, Dios sacará nuestra desobediencia a flote, como lo hizo con Jonás. A veces, hermanos, pensamos que ser cristianos es únicamente venir a la iglesia, cantar, sentarse y el resto de la semana como si Dios no existiera. Hermanos, cuidado con jugar con Dios. Cuidado con llevar una vida desordenada de desobediencia, hermanos, porque la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, que vivamos en obediencia a Dios. Y si tú no vives una vida de obediencia a Dios, Dios te va a disciplinar más temprano que tarde. Lo hizo con Jonás, lo hizo con Coré, lo hizo el rey Saúl. Cuando el rey Saúl decidió hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, creyendo estar haciendo lo correcto, Dios lo disciplinó, le quitó el reinado y terminaron en fatales consecuencias, él y su familia. Dios le dijo, mi voluntad es que destruyas todo lo de Amalek, destrúyelo todo. Ah, no, Saúl dijo, no, pues mi voluntad es dejar vivo lo mejor del ganado. Y Dios lo tuvo que avergonzar y disciplinar. Lo mismo, hermano, nos enseña la historia de Jonás. Lo mismo nos enseña la historia de Ananías y Zafira, que intentaron engañar al Espíritu Santo. Dios, hermano, sacará
nuestra desobediencia más temprano que tarde y probablemente nos avergüence también, para que podamos entender que su voluntad será cumplida sí o sí. Nos guste o no, nos parezca o no. Ay, no, es que a mí no me parece que yo tenga que dejar esto por ir a la iglesia. Bueno, ¿sabías que Dios es un Dios de orden? ¿Sabías que Dios demanda que nos congreguemos? ¿Sabías que Dios demanda que vivamos en santidad? ¿Sabías que Dios demanda de eso? Miren, hermanos, muchos cristianos se la viven quejando de la vida cristiana. Ay, es que ir a la iglesia. Ay, es que eso. Pues entonces déjalo. Vete al mundo. Vete al mundo, porque Dios, hermano, nos demanda obediencia, nos demanda integridad, nos demanda fidelidad. Si no te gusta, mira, solamente tienes de dos sopas, cielo e infierno, no hay más. Y hermanos, esto lo podemos entender conforme leemos toda la vida de Jonás. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero va a llegar un día en que Dios, dice la palabra del Señor, que al que ama, corrige. Si tú en verdad eres un hijo de Dios y estás viviendo en en desobediencia a la disciplina del Señor, te va a llegar un día de estos. Y créeme, no va a estar nada bonito. Nada bonito. Que es un bien para nosotros, hermanos, porque así nuestra alma no es condenada, nuestra alma no es perdida. Pero, hermanos, probar la mano del Señor en la disciplina, hermanos, es pesado. Es muy, muy pesado, hermanos, porque Dios al que ama corrige. Así como usted le llama la atención a su niño, cuando éste no le hace caso, le mete sus cinturonazos, una nalgada, así Dios lo hace con nosotros, porque Él es un Padre que se preocupa. Y además Él no va a permitir que su voluntad sea pisoteada por nuestra voluntad, por nuestra arrogancia. Dios va a permitir, hermanos, que pasemos consecuencias adversas cuando no obedecemos a la voluntad. A veces cuando pasamos cosas decimos, ay, es que ¿por qué me están pasando pruebas? No, hermanos, son las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones. Cosechaste corrupción, vas a cegar corrupción. Sembraste consecuencia, vas a cosechar, sembraste desobediencia, vas a cosechar desobediencia, disciplina más bien, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, no puede ser quebrantada por la nuestra. Vaya Job, hermanos, allá el libro de Job, capítulo 23. Y fíjese lo que la Biblia dice aquí en este libro. Job 23, hermanos. Versículo 13 y 14. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar, hermanos? ¿Quién podrá detener su voluntad? ¿Usted? ¿Yo? Si yo me voy de la iglesia y no me importa, ¿eso significa que hasta ahí llegó la voluntad de Dios? No, hermanos, la voluntad de Dios se va a hacer y no puede ser ignorada ni pisoteada. Como cristianos necesitamos tener en claro esto, hermanos, porque la vida cristiana no se trata de andar jugando, no se trata de andar haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Él hizo su voluntad, hace su voluntad y continuará haciendo su voluntad. Y si usted es de Él, si usted le pertenece a Él y no está en la voluntad de Dios, lo va a traer con lazos de amor, pero al mismo tiempo con mano dura, hermanos. No esperemos a que pase eso, no esperemos a que Dios nos reprenda, no esperemos a que Dios nos mande alguna disciplina. Hermano, recuerden al rey David. El rey David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un pecado grande y Dios lo disciplinó muy fuerte. Se murió su hijo. Y no es que estoy deseando la muerte de nadie, no me malentienda, pero la Escritura nos dice que su voluntad va a ser por encima de todo. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y Faraón tuvo que entender a la mala cuando murieron los primogénitos de Egipto. Porque ningún plan de Dios, hermanos, será estorbado por la voluntad humana. Ningún plan de Dios será arruinado por la voluntad humana. Porque Dios es soberano, usted y yo somos mortales. Dice la Escritura que nosotros somos como langostas delante de Él. Entonces, hermanos, necesitamos como Jonás arrepentirnos de nuestra desobediencia y clamar misericordia y perdón, hermanos.
Ser cristiano no es nada más saberse versículos de la Biblia. Ser cristiano no es nada más venir a la iglesia y cumplir los domingos. Ser cristiano es vivir como cristiano 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Aquí en China. Estaba mirando, hermanos, ahora que la inauguración de la Copa América, que todo el mundo se arregló las vestiduras porque un pastor habló acerca del mensaje de Jesús. Y me encantó lo que este pastor decía, porque decía, yo soy un pastor y tengo que hablar como pastor. Y si voy a dar un mensaje, Dios tiene que estar ahí. Y eso es una gran verdad, hermanos. A veces somos cristianos en la iglesia únicamente y pretendemos creer que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la iglesia, pero cuando salimos, hermanos, brillamos por nuestra ausencia. Tenemos que vivir como cristianos aquí en China, hermanos, en la calle, en el trabajo, hasta en el baño cuando se está duchando. No me voy a poner a cantar en la ducha, me roba el oso polar. Voy a cantar al Señor, a lo mejor en la ducha. Voy a pensar en el Señor, hermanos. Porque la voluntad de Dios es esta, hermanos. Que nuestro pensamiento sea, dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. En esto pensad. Y en el trabajo, hermanos, a veces nos avergonzamos de dar testimonio de Cristo como en nuestro trabajo. Ay, no, ¿qué van a decir de mí que ya soy un hermano? Hermano, Jonás se escondió en sus compañeros, se quedó callado cuando le dijeron quién era, no quería declarar, pero Dios tenía otros planes. Y ándale que la suerte cayó sobre él. A ver, venga para acá. No, pues yo soy servidor de Dios. Temo a Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y estos hombres temieron en sobremanera. Hermanos, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, tenemos que obedecer la voluntad de Dios, aun por muy dura que parezca, hermanos, pero hoy parece que es todo lo contrario. Yo hago mi voluntad y si quiere Dios, si no, hermanos, mire, a veces al igual que Jonás, nuestro orgullo nos cega como si Dios necesitara de nosotros. Como si Dios fuera a dejar de ser Dios únicamente porque yo no quiero hacer lo que Él me pide, hermanos. Es al revés. Dios no necesita nada de ti, de mí. Dios sigue siendo Dios contigo, sin ti. Dios ya existía desde antes que usted y yo naciéramos en este mundo. Dios ya era Dios mucho antes de la creación del mundo. ¿Qué te hace a ti creer que Dios necesita de ti? Nosotros necesitamos de Dios. Y Dios dejó declarada su voluntad para nuestro bien. Y hermanos, a veces veo cristianos que hasta dicen, pues es que tienen que entender que yo trabajo, tienen que entender que estoy cansado. No, hermanos, la iglesia no tiene que entender nada, el que tiene que entender es usted. Ni el pastor ni la iglesia, si está cansado es tu bronca. Eso es la voluntad de Dios. Dios no necesita nada de ti. Tú necesitas de Dios, yo necesito de Dios. Si la vida cristiana se te hace pesada, pues yo nada más quiero decirte que Mateo 16 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La vida cristiana es negación, hermanos. A nuestra carne le gustan muchas cosas, a mí me encantan muchas cosas carnalmente hablando, y si por mí fuera las haría, hermanos. Pero esto es un morir a mí mismo. Platicaba con un amigo y decía, a mí todavía me llaman la atención ciertas cosas. Y es una lucha constante, es una lucha dura en la que a veces tienes que llorar y suplicar. Líbrame, Señor, de mí mismo, líbrame de mis propias bajezas. Que no sea lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te agrada. Porque esa es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no va a ser aplastada solamente porque yo quiero hacer mi voluntad. Lo bonito de esta historia, hermanos, es que Jonás pues es humillado, hermanos, para que pueda entender que la voluntad de Dios no puede ser ignorada. Pasa 3 días y 3 noches en el pez y hace una oración muy bonita, hermanos. Ahí en Jonás capítulo 2, versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno de Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y continúa explicando lo que estaba pasando. Pero aún en medio de esa adversidad,
en su humillación, porque Jonás tuvo que ser humillado para clamar a Dios y Dios mostró benevolencia y complacencia. Más adelante en el versículo 10 dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y en el versículo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y dice que empieza Jonás a predicar. Mira, hermano, todo lo que Jonás tuvo que pasar para entender la voluntad de Dios. Eso lo pudo haber hecho desde que Dios le dijo. Se hubiese ahorrado la vergüenza, se hubiese ahorrado el estrés, se hubiese ahorrado el estar oliendo a pescado 3 días y 3 noches ahí en el mar y sin saber qué iba a pasar con él. Se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, pero el Señor no quiso entender. Y así somos los cristianos, hermanos. A veces, ¿qué necesidad tenemos de que Dios nos discipline? ¿Qué necesidad tenemos que pasar por diferentes adversidades que nosotros mismos nos buscamos si ya sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos? Ya sabemos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, hermanos. Pero somos bien cabezas huecas, bien cabezas duras, bien rebeldes, bien hechos, bien Jonás prácticamente. Y mire que aquí pues ya no le quedó otro remedio. Jonás tuvo que pasarse la vergüenza. Bueno, ya, y fue y predicó. Pero aún así, hermanos, en su necedad, pues se enojó porque los de Nínive fueron salvos. Dios se arrepintieron y Dios los perdonó y ya no emitió juicio sobre Nínive, pero él estaba bien enfurecido. En vez de que estuviera agradecido con Dios que le dio una nueva oportunidad de cumplir con su voluntad, se enoja. Pero así somos los seres humanos, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios y que cada día nuestra oración, Señor, líbrame de hacer mi propia voluntad. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, hermanos, nuestro corazón, híjole, nos trae consecuencias terribles. Hermanos, ya sabemos que la Biblia dice que el yugo desigual es pecado. Ah, no, es que yo lo voy a convertir. Es que tú quién eres para juzgar. Mira, yo conozco así fines de casos que se han casado y miran, ese no es el punto. El punto es que la voluntad de Dios es una, pero tú quieres aferrarte a tu voluntad y tienes que pagar las consecuencias. Ya sabes que la Biblia dice que no es bueno emborracharte, que no es bueno juntarte con personas que no son correctas. Ah, pero es que son mis amigos. Y ahí vienen las consecuencias, hermanos. Ya sabes que la Biblia dice que el sexo se dejó para el vínculo matrimonial. Ah, no, pero es que es mi novia y nos vamos a casar, pues ¿qué tiene? Y ahí viene el de barriga llena de corazón, ¿qué hacemos? Entonces, y déjese usted de santo un embarazo no deseado, una enfermedad. Muchos tenemos que pagar las consecuencias de esas decisiones, hermanos, en nuestra necedad. No esperemos a que Dios nos discipline como Jonás. No espere que Dios los discipline como a mí me disciplinó. Y aunque no voy a hablar de mí, hermanos, todos ustedes conocen de cerca mi experiencia por ser un Jonás precisamente. Por desobedecer la voluntad de Dios, Dios me sigue disciplinando de aquí yo creo que hasta que me muera, hermanos. ¿Qué necesidad? Ah, pero aquí estaba Jonás que quería hacer su voluntad y vamos a tener que pagar las consecuencias. Porque Dios, hermanos, al que ama, corrige. Como el padre que disciplina a sus hijos, a Dios, así Dios nos va a disciplinar. Pero no hay necesidad de pasar a Él. Vivamos en arrepentimiento, hermanos, y pidamos al Señor por todas esas veces que hemos hecho nuestra propia voluntad, ignorándole la voluntad de Él. Y demos gracias porque en su misericordia no nos ha tratado con mano dura, hermano. Como dice el Salmo 103 que les predicaba la semana pasada, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y en esta